con esta parte que es de estos fármacos, esta es la lista más larga que hay. Entonces pues vamos a hablar hoy de las cefalosporinas a primera hora. Y pues las cefalosporinas vienen pues por generaciones, son más o menos 70 fármacos diferentes, pero en la práctica clínica realmente pues utilizamos 10 de ellos o menos de 10 de ellos, no es todo el grupo que se ha sintetizado de cefalosporinas que activamente se utiliza. Bien, entonces vamos a empezar con la primera generación. Entonces pues la cefalexina es un medicamento que nosotros administramos por vía oral y la cefazolina va a ser un medicamento que se administra por vía parenteral, por vía intravenosa. Entonces, son medicamentos muy similares, parecido podemos compararlos con la amoxicilina y la ampicilina del grupo de las penicilinas, realmente muy similares, espectros muy similares y con espectros similares, cinética muy similar entre estos fármacos. Entonces acá van a cubrir principalmente lo que son gram positivos. Entonces vamos a tener streptococos, estafilococos aureus resistentes a penicilinas, ¿sí? Como yo les he dicho, hay demasiadas cepas de estafilococos aureus. Hay unos que son resistentes a penicilinas, sensibles a cefalosporinas. Eso pues nos daremos cuenta después de los cultivos, pero por lo general consideramos que contra las penicilinas de primera línea no podemos utilizarlas contra estafilococos aureus, pero sí podemos utilizar algunas cefalosporinas. La acción contra E. coli es limitada. Ya hay bastantes resistencias para E. coli contra todo el grupo de beta-lactámicos, también cierta efectividad contra moraxelas, algunos proteus. Las klebsiellas, la mayoría de ellas son resistentes a las cefalosporinas de primera generación. Toca utilizar cefalosporinas de generaciones más avanzadas. ¿Para qué utilizamos estos medicamentos? Como les digo, muy similar los usos de estos medicamentos a los de la amoxicilina, infecciones articulares, infecciones óseas, dependiendo del germen, sí, que esté infectando. Si tienes una osteomelitis por pseudomonas, pues no vamos a poder utilizar este tipo de antibióticos, pues va a depender del profilaxis prequirúrgicas. Entonces cuando sabes que vas a tener una cirugía que no es limpia, entonces por lo general se coloca un antibiótico antes de la cirugía para que cuando se dé la bacteremia, pues el antibiótico esté circulando en sangre y mate las bacterias. Infecciones geniturinarias, podemos tenerlo también para infecciones en piel. Infecciones del tracto respiratorio superior, ¿sí? Otitis lo consideramos tracto, ¿sí?, respiratorio superior, y nos va a servir para la profilaxis para endocarditis bacteriana. Aquellos pacientes que no puedan recibir como terapia principal penicilinas, pues se les puede dar una cefalosporina de primera generación. Hay que tener cuidado con estos fármacos en los pacientes que tienen enfermedades convulsivas previas, ya que los fármacos disminuyen el umbral convulsivo y pueden hacer que se desencadenen crisis en estos pacientes. Si es necesario, si sabemos que es un paciente que tiene alta tendencia a convulsionar y necesitamos utilizar antibióticos, muchos de los antibióticos tienen este efecto adverso, se tiene que hacer una profilaxis para convulsiones. ¿Se acuerda que anticonvulsivante se utilizaba para todo? Que cuando uno no sabe más, utiliza ese. Ácido valproico, ¿no era? Ácido valproico, sí. Entonces, por lo general se hace profilaxis con ácido valproico
Si es un paciente que donde la enfermedad convulsiva no está controlada, es un paciente que te viene convulsionando con alta frecuencia, por algún motivo te hace una infección, muchas de las cefalosporinas van a tener este problema con los pacientes que tienen historia de convulsiones, entonces, y si habría que utilizarla, pues sería una profilaxis previa con ácido valproico. Sí, acá vamos a tener interacciones de la cefazolina con la fenitoína, nos va a aumentar riesgo de convulsiones, aunque la fenitoína pues ya ha pasado a un segundo plano, no es de los principales anticonvulsivantes que se esté utilizando, pero sí es frecuente que lo utilicemos. Adelante. Listo, cefalosporinas de segunda generación, entonces pues vamos a tener las del grupo A y las del grupo B, entonces pues vamos a tener la cefuroxima en un lado, el cefotetán y la cefotexina en el otro lado. A medida que vamos avanzando en generaciones, va aumentando el espectro hacia los gram negativos, va disminuyendo el espectro hacia los gram positivos. Entre las actividades específicas que van a tener estos fármacos, entonces vamos a utilizar la cefuroxima contra Haemophilus influenza, entonces verán que pues vamos a utilizarlo mucho en todas las enfermedades respiratorias, y el cefotetán y la cefoxitina contra infecciones por bacteroides. Es un medicamento que se absorbe bien por vía oral, también se puede suministrar por vía intravenosa. El cefotetán, si su uso es exclusivo por vía parenteral, y la cefoxitina va a ser aplicación intravenosa. El espectro de acción de estos antibióticos, vamos a ver, este está intermedio, o sea, tiene cubrimiento gram positivo y gram negativo. Vamos a ver E. coli, Klebsielas. Tienen que entender que ambas, E. coli y Klebsielas, hay que hacer cultivos porque no todas las cepas son sensibles a cefalosporinas de segunda generación. Proteus, Streptococos. ¿Sí? Entonces aquí vemos la cefuroxima, tiene afinidad especial contra las moraxelas, contra los hemófilos. Igual, no son, aunque hay cierta actividad contra estafilococos, no son fármacos que vamos a utilizar contra infecciones causadas por estafilococos, a menos, o sea, no son de primera medida, o sea, prefieres utilizar una penicilina de acción contra estafilococos como la dicloxacilina. No son medicamentos de primera dirección. Aquí vemos bacteroides, empiezan a aparecer las bacterias gram negativas. Neiserias, el cefotetán no tiene casi actividad contra Neisseria, algunas especies muy raras. Contra Neisseria pues vamos a tener que utilizar principalmente cefalosporinas de tercera generación. Clostridium, pero no tiene efectividad contra el Clostridium difficile, que es el bacteria gastrointestinal que nos produce colitis pseudomembranosa. Contra Clostridium, las infecciones por Clostridium las vamos a manejar principalmente con vancomicina. Indicaciones generales, pues entonces lo vamos a utilizar pues para bacteriemias y sepsis pues producidas por alguna de las bacterias anteriormente mencionadas. Infecciones de la vía respiratoria alta. ¿Sí? Entonces cuando hay faringitis, amigdalitis, otitis, sinusitis, ¿sí? Todo lo que es vía aérea alta. Infecciones en piel. Sí puede haber cierta actividad contra los estafilococos aureus en piel, pero pues se utilizan contra esas infecciones en piel, se prefiere utilizar también otro tipo de antibióticos. Infecciones articulares, infecciones del tracto urinario superior. Para neumonías adquiridas en la comunidad, no vamos a utilizar este tipo de fármacos para neumonías no nosocomiales, o no los utilizamos como primera elección. Igual, profilaxis prequirúrgicas en pacientes que tengan previa historia de uso de antibióticos. Una de las cosas que siempre hay que preguntarle a los pacientes es qué tan frecuente presentan infecciones y a qué antibióticos se han visto expuestos.
Y eso es una de las cosas que tienes que tener muy en claro. Si mi paciente ya es la tercera vez que le ha dado cierta infección y las veces pasadas hemos venido utilizando cierto tipo de antibióticos, lo más probable es que ya hayamos hecho una selección natural de los microorganismos para esos antibióticos y las bacterias que le quedan en su flora normal son las que son resistentes. Entonces, si ya el paciente ha venido utilizando penicilinas o cefalosporinas de primera generación y le vamos a hacer una profilaxis prequirúrgica, por lo general pues no vamos a utilizar esos antibióticos, vamos a utilizar estos. Si utilizamos segunda generación o utilizamos antibióticos de otra línea. Infecciones ginecológicas de origen bacteriano, hay que tener cuidado que muchas de las infecciones ginecológicas son de origen micótico, entonces pues ahí pues no utilizaríamos un antibiótico para eso. La tercera generación bien, entonces el pelado que no aprendió antibióticos es ese médico que sale mandando ceftriaxona para todo. Mándele ceftriaxona, mándele ceftriaxona. ¿Y qué pasa cuando hacemos resistencia a la ceftriaxona? Cuando la ceftriaxona empieza a dejar de funcionar. Entonces, pues, ahí es donde la cosa se empieza a poner grave. Entonces, no es ceftriaxona para todo mundo. Hay unas indicaciones, sí, la ceftriaxona tiene un espectro súper amplio, la cantidad de microorganismos siguen siendo susceptibles, pero pues sabemos que esa historia puede cambiar rápidamente. Si tú lees un artículo de hace 5 años del tratamiento de gonorrea, era ceftriaxona sola, ahorita ya no. Ya tú te das cuenta que las nuevas guías, ceftriaxona con acitromicina, ceftriaxona con gentamicina, porque hay cepas de Neisseria que ya son resistentes a la ceftriaxona o de muy baja susceptibilidad a la ceftriaxona. Y nos quedamos sin ceftriaxona, y entonces, ¿qué hacemos? Nos toca pagar escondedero, entonces vamos a tener a la cefotaxima, la ceftriaxona, la ceftazidima en estos grupos. Pues vamos a tener, ¿sí? La ceftazidima va a ser el medicamento que va a tener mayor actividad contra pseudomonas aeruginosas, entonces sepsis, ¿sí? Si se neumonías, osteomielitis, infecciones intraabdominales por pseudomonas, entonces nos iríamos con ese tipo de fármacos en los pacientes en los que no se puede utilizar piperacilina tazobactam o donde los cultivos hayan demostrado que la piperacilina tazobactam no tiene efectividad contra esa pseudomona específica del paciente. Entonces, cefotaxime va por vía parenteral, igual la ceftriaxona va por vía parenteral. Estos son medicamentos intrahospitalarios o para home care. Esto no es un medicamento que yo pueda ir a Drogas La Rebaja y comprarlo. Por suerte, donde esto fuera de acceso público, no, cerremos el chuzo y vámonos, porque estaríamos haciendo altísimo mal a la humanidad. Entonces todos estos medicamentos van a ir por vía parenteral. Aquí vamos a darnos cuenta ya que el espectro de acción sigue siendo un espectro bastante amplio, pero tenemos un gran cubrimiento contra bacterias gram negativas, klebsielas, y aquí sí empezamos a tener ya actividad contra ciertas klebsielas que presentan multiresistencia. La combinación de cefalosporinas de tercera generación con carbapenémicos es una interacción de categoría D, es una interacción peligrosa por el riesgo de daño renal que pueden producir la combinación de los dos medicamentos. Pero hay klebsielas y hay pseudomonas que son supremamente resistentes y en ese momento nos toca combinar las cefalosporinas con los carbapenémicos para poder controlar la sepsis en los pacientes. Contra hemófilos influenzas, pero no para la gripita que le dio a la persona en la calle, o sea, esto es para infecciones nosocomiales, infecciones que van a ser, que van a obtenidas, adquiridas en el centro de salud, igual para E. coli, pero cuando hay E. coli en sepsis severa, o sea, que tengas un paciente con una peritonitis
¿sí? O alguna infección intraabdominal. Proteus también, ¿sí? Moraxelas, Serratias, Parasitrobacters, Neisseриas. La actividad, o sea, estos fármacos, aunque tienen actividad contra estafilococos y streptococos, si se ha de utilizar contra estos microorganismos es cuando ha habido falla terapéutica con los otros. Contra bacterias gram positivas hay muchísimos antibióticos y hay muchísimos antibióticos contra estafilococos resistentes y streptococos resistentes. Entonces ya digamos que sería como escogeríamos una cefalosporina de tercera generación ya porque no hubo más, pero no sería un medicamento de primera elección. Indicaciones terapéuticas, pues vamos a ver sepsis por todas las bacterias que hemos nombrado anteriormente, ¿sí? Bacteremias, septicemias, por meningitis severas, otitis medias, infecciones intraabdominales, ¿sí? Peritonitis, hielonefritis, producidas por estos microorganismos. O sea, es para infecciones severas, o sea, esto no... Osteomelitis, ¿sí? Sepsis originadas en las articulaciones también. O sea, lo que quiero que les quede claro es que no es para tratamiento de infecciones leves. Para infecciones leves hay muchos más, pero no, sí, cuando hay abscesos, ¿sí? Y celulitis a nivel de piel que no han respondido a otro tratamiento antibiótico. Infecciones del tracto respiratorio bajo, o sea, ahí sí cuando vemos neumonías adquiridas en el hospital, o sea, ahí vamos a ver pseudomonas, klebsielas, hemófilos multiresistentes, podemos entrar a combatirlo con este tipo de antibióticos. Infecciones ginecológicas, igual teniendo en cuenta que se ha producido por bacterias. Itus complicadas, pielonefritis, infecciones gonocócicas, sigue siendo el tratamiento de elección ahí sí, porque pues estas bacterias sabemos que no se mueren con nada más. Profilaxis prequirúrgicas en pacientes que vayan a tener cirugías contaminadas. ¿Cuándo tienes cirugías contaminadas? Cuando vas a abrir intestinos, o sea, si vas a hacer alguna cirugía donde sabes que va a haber contaminación de las bacterias del tracto gastrointestinal a todo el peritoneo, entonces ahí necesitas hacer una profilaxis prequirúrgica de amplio espectro, vas a colocar varios antibióticos porque sabes que se va a contaminar. Ahí sí es sí o sí que se va a contaminar. Las que tenemos que tener, entonces hay que revisar y controlar niveles hepáticos. Tienes que tener en cuenta que cuando un paciente está séptico, ¿sí? Diferente de alguna vez que te haya dado gripe y se te quita la semana la gripe, un paciente séptico puede durar semanas o meses. Y tener un paciente medicado con estos fármacos, entonces empieza a producir alteraciones y disfunción hepática. Y necesitamos estar monitoreando el paciente. Y como te dije, muchas veces el paciente está bombardeado con 2 o 3 antibióticos al mismo tiempo, lo que hace que se aumente el daño hepático y pues hay que estar controlando las transaminasas, la bilirrubina frecuentemente en los pacientes. Y en su debido caso, llegas a un punto donde o se le sigue dañando el hígado al paciente o el paciente se va recuperando de su infección y quedas así porque no sabes qué hacer. Y realmente pues, porque si el hígado se daña, se sigue dañando, pues es malo para el paciente, pero si le quitas el antibiótico, pues se reactiva la infección y también es malo para el paciente. Alteraciones a nivel hematológico pueden producir arritmias, todo eso son alteraciones crónicas que van presentando los medicamentos. La producción de cálculos biliares. Puede producir hiperbilirrubinemia, sobre todo cuando se utiliza en neonatos, en mujeres embarazadas en el último trimestre. Los bebés cuando nacen pueden presentar también hiperbilirrubinemia.
bilirrubinemia. Sí, entonces, y ha habido casos reportados de falla renal y de falla hepática fulminante, asociado al uso de estas cefalosporinas de tercera y de cuarta generación. Son medicamentos que son nefrotóxicos, entonces hay que tener cuidado porque hay otros antibióticos que vamos a hablar la próxima semana, que son los aminoglucósidos, que su principal efecto adverso también son nefrotóxicos. Y a veces hay que combinarlos, porque eso te amplía el cubrimiento y la efectividad del tratamiento hacia los gram negativos. Y cuando sumo nefrotóxico más nefrotóxico, pues entonces el daño renal se aumenta severamente. Pero a veces hay que hacerlo, porque pues, o sea, estás escogiendo lo menos malo. Sí, o sea, el paciente o se muere de la sepsis o se le daña el riñón. O sea, no hay tratamiento ideal. La cuarta generación, entonces vamos a tener acá el cefepime, medicamento de reserva, entonces vamos a tener contra Enterobacter, contra Pseudomonas. Tiene cierta actividad contra los fármacos, contra las bacterias gram positivas. Lo utilizamos también en sepsis, ¿sí? Entonces infecciones intraabdominales, infecciones respiratorias adquiridas, pues, nosocomiales producidas por Pseudomonas. Ahí tenemos, sí, cuando hay sepsis asociadas a celulitis cutáneas o celulitis producidas por infecciones articulares, itus complicadas, pielonefritis. Estos no son medicamentos para cistitis. ¿Qué precauciones debemos tener con estos medicamentos? Nos va a producir un aumento en los INRs. Hay que estar vigilando constantemente los tiempos de coagulación. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que cuando tienes un paciente acostado por 2 meses en una UCI, parte de lo que empieza a tener son microtrombos. Para evitar eso, los pacientes se les dan antiagregantes plaquetarios, por lo general se les da ASA. Pero como van a estar tanto tiempo acostado, pues para que no se te vayan a empezar a formar trombos por estar siempre en la misma posición. Y y al aumentar los tiempos de coagulación, pues no tienes agregación plaquetaria, no tienes coagulación, entonces hay riesgo de hemorragia, entonces hay que estar vigilando estos tiempos de coagulación. Pueden generar neurotoxicidad, vamos a tener otra vez el riesgo de convulsiones con el uso de las cefalosporinas de cuarta generación. Por último, lo que tenemos es la cefalosporina de quinta generación, que es la ceftarolina. Nos demoramos, no me acuerdo, como 7 años en sacar una cefalosporina nueva, y el Staphylococcus aureus se demoró 1 año en volverse resistente. Entonces la ceftarolina es un medicamento que se utiliza para infecciones por Staphylococcus aureus, aunque tiene otro cubrimiento contra otras bacterias gram positivas. Lo dejamos. Dígame. Aló. Aló. Estafilococos aureus resistentes a meticilinas, estafilococos aureus resistentes a vancomicina, o sea que no es el medicamento de entrada para tratar infecciones por estafilococos aureus. Entonces tenemos que este medicamento pues lo vamos a utilizar para cepas que ya son multiresistentes. Igual puede servir para otro tipo de bacterias gram positivas, pero no lo queremos utilizar. Hay otros antibióticos que ya han circulado más. Este lo queremos dejar de reserva para esas infecciones por Staphylococcus aureus. Igual, infecciones por E. coli. El espectro está, lo que digo es que es el uso el que no se da.
Infecciones complicadas, entonces, infecciones complicadas por Staphylococcus aureus. Hasta como es un medicamento reciente, es un medicamento que lleva 2 años en el mercado, pues sus efectos adversos apenas se están empezando a describir. Entre los efectos adversos complejos, algunos pacientes han presentado anemia hemolítica. Y la vez pasada pues habíamos hablado algo sobre el uso de antibióticos en animales. Y pues realmente es algo que no podemos detener, pero la productividad de la comida y de las granjas pues va a depender de los antibióticos para mantener a los animales sanos, y pues eso nos hace hacer este uso de antibióticos en la parte agropecuaria. Y yo creo que pues va a haber un punto en la historia de la humanidad donde pues vamos a tener que decidir si salvamos a los animales o nos salvamos nosotros, porque va a haber un bicho en un futuro, un bicho multiresistente. Piensen que esta pandemia es producida por un virus y que es relativamente, entre comillas, relativamente fácil de controlar, porque pues el virus necesita un hospedador donde reproducirse, donde fuera una bacteria con ese nivel de infectividad nos acaba a todos. Entonces, es algo para pensar, dejar en el tintero para alguna discusión filosófica en el futuro. Bueno, en este momento vamos a entrar a nuestro primer break de la tarde. Vamos a descansar la voz un ratico, estirarnos, y cuando volvamos atendemos preguntas. ¿No preguntas? Yo tengo una, Doc. Dígame. Pues lo que pasa es que yo veo que varios, según la generación, cubren varias bacterias en común, ¿no? Digamos que yo esté en, no sé, XIPS, por allá en la porra, donde no tenga cómo hacer un antibiograma o algo así. ¿Yo cómo puedo discernir cuál de los fármacos utilizar? Si todos me causan la sintomatología como más o menos igual. Dependiendo de la historia del sitio, o sea, una de las cosas que tienen las bacterias es que ellas tienen comportamientos del sector. Entonces, si estás en una comunidad que es pequeña, una comunidad que es cerrada, entonces, a menos pues de que si usted sea tan de malas y esta sea la única persona que presente una infección de ese tipo, pues usted lo que se refiere es a esas infecciones respiratorias acá, ¿con qué se han tratado? No, esas infecciones respiratorias acá se han tratado con ampicilina sulbactam. Hágale con ampicilina, arranca usted con ampicilina sulbactam. ¿Sí? Porque entonces ya sabe que así no tenga estudios, así no tenga antibiogramas, usted sabe que las infecciones respiratorias de esa área han sido susceptibles a ese antibiótico. Si usted no sabe cuáles son, igual entonces arranca siempre con esquemas de primera línea. Entonces usted, no, pues esto es una amigdalitis bacteriana, pues arranquemos tratamiento de amigdalitis bacteriana como si la bacteria fuera sensible a esto. Entonces usted coloca una penicilina benzatínica o una amoxicilina para arrancar a tratar esa amigdalitis bacteriana. Si el paciente, entonces por eso es muy importante conocer la historia de uso de antibióticos del paciente. Si el paciente llega con una amigdalitis bacteriana y usted en la historia clínica y el paciente le dice, no, es que en los últimos 2 años es como la 4ª vez que me da, sino que yo voy a la droguería y allá me ponen bomba, ¿sí? Entonces ya le dije que la bomba es la penicilina benzatínica con una dexametasona. Entonces pues usted ya ahí empieza a analizar, este paciente viene con un uso previo de penicilinas.
sí, esta vez, y el paciente le está diciendo que no, que la bomba no le funcionó la última vez, entonces ya tenía idea de que lo más probable es que ese paciente tenga una resistencia a penicilinas, empiece a escalar a una segunda opción, ¿sí? Entonces ya empieza a pensar si una cefalosporina de primera generación, o una amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasas, un macrólido, o sea, ¿qué otro tipo de fármacos podría yo utilizar para eso? Todo lo contrario, si estás en una sociedad donde ya está demostrado que el fármaco, que el antibiótico que usted está pensando como primera opción no funciona, pues en ese momento de una vez, no, que es que en Colombia usted va a tratar un hito con trimetoprim sulfa. Sí, hay un porcentaje muy pequeño de pacientes a los que el trimetoprim sulfa le va a funcionar para una cistitis, pero por lo general no. Por lo general no, arranque con nitrofurantoína. Entonces no, si hay algo que varía, es esto. Si hay algo en lo que yo no puedo hacer sistemáticamente, lo que he hecho toda la vida es esto. Usted hoy va a la clínica Rafael Uribe Uribe y el próximo semestre va al hospital de Palmira y te vas a dar cuenta que aunque se conserva bastante los protocolos, hay líneas diferentes de tratamiento. Eso es. Entonces, tienes que basarte en lo que el histórico del sitio donde se está trabajando te diga cómo manejarlo. Y si no funciona, pues para eso está la literatura. Es que yo le di tal medicamento, no funcionó, pues tienes que pasarle a otro medicamento que tenga la susceptibilidad. Siempre empezamos desde el antibiótico más usado a los más reservados. Por eso le estaba diciendo ahorita, o sea, no, sí, la ceftriaxona le mata una cantidad de cosas, pero pues no entrar a matar con ceftriaxona. Sí, si usted tiene una cucaracha en la casa, no, usted primero le hace con la chancleta, no entra con una escopeta a dispararle. La escopeta mata a la cucaracha, sí, pero pues no es lo más recomendable. Profe, profe, yo tenía una preguntita. Bueno, pues es una pregunta, pero pues tiene como dos partecitas. Yo me puse a pensar de pronto en un bueno, recién nacido no, pero un niño que tenga entre, no sé, 2 años, 3 años, ¿el manejo sigue siendo igual? Y también es en las embarazadas si habría algún cambio de pronto en alguna, no sé, alguna de las cefalosporinas de alguna generación que frente a las embarazadas pues se tenga que manejar diferente. Todos los betalactámicos entran en categoría B, ¿sí? Entonces, todos los betalactámicos se pueden utilizar en embarazadas. Si solamente nos enfocamos en la parte de que es una mujer sana, lo único que tiene en ese momento que altera su fisiología normal es el embarazo, porque pues de resto tienes que tener en cuenta todas las demás comorbilidades que pueda tener el paciente. Si solamente tengo en cuenta la variable embarazo, cualquiera de los betalactámicos se puede utilizar. Si los betalactámicos también se pueden utilizar en neonatos y en niños y son los medicamentos de elección en neonatos y en niños. Lo que puedes tener, o sea, cuando empiezan a tener fármacos que te presentan disfunción hepática, disfunción renal, pues lo que ahí haces es monitorear, mirar a ver, ¿sí?, cómo está evolucionando esa función hepática, esa función renal, que en los neonatos está disminuida con ese fármaco que puede tener esa alteración. Pero es que una infección severa, es que una infección leve en un neonato es severa, porque es que un neonato no tiene sistema inmune, no tiene cómo defenderse. Entonces, si tú no eres agresivo con el tratamiento antibiótico, algo que iba a ser una infección leve, si no le hago el tratamiento antibiótico, pasa a ser una sepsis rapidísimo en un infante. Ok, profe. Y profe, otra preguntita ahí mismo. Es que pues no entendí algo en las cefalosporinas de tercera generación.
Cuando o sea, nos decías que una de las indicaciones terapéuticas era si supongamos tenía, no sé, pielonefritis, pero nos dices también que a la vez pues hay que tener como cuidado porque es nefrotóxico, entonces, pues no sé, o sea, siento como que se trata, pero a la misma vez como es que se daña, entonces, obviamente Sí, no suponiendo, sí, la cuestión es que sí, la cuestión es que si no tratamos, o sea, si tú no tratas la infección, voy a echar un poquito atrás. Aquí, en todo el medio ambiente, hay bacterias, y hay microorganismos, y hay hongos, ¿sí? Y cuando y estamos expuestos todo el tiempo a eso, ¿cuándo nos infectamos? Cuando el microorganismo le gana al sistema inmune. Por lo general el sistema inmune nos está protegiendo todo el tiempo. En algún momento, entonces esa batalla la empieza a ganar el microorganismo. El antibiótico lo único que hace es darle una mano al sistema inmune para que el sistema inmune gane esa guerra. Riesgo, beneficio. Si yo tengo una infección en el riñón, sí, el medicamento uno de sus efectos adversos es que me puede alterar la función renal, que después puedo quedar con una función renal disminuida o puedo quedar con mi función renal normal después. Pero si usted no me trata la infección del riñón, ¿qué pasa? Esa infección ya pasa de estar en el riñón, pasa a estar en sangre y luego pues ya empiezo a tener bacterias multiplicándose en sangre, disfunción multiorgánica y me morí. Entonces, siempre hay un riesgo, todo con cualquier medicamento, siempre hay un riesgo de algún efecto adverso. Entonces acá la, la idea es, sí, aunque hay un riesgo de daño renal, ¿sí? Lo que me producen los betalactámicos son nefritis intersticiales, me, eh, el beneficio de quitar la infección es muy superior sí, al yo daño lo que renal que se va a producir. yo lo que me refería más como te decía, como que tenía ese componente de efecto adverso nefrotóxico, sí se recomendaba, ¿cuál se recomendaba para una pielonefritis, cuál cefalosporino? Eh, es que el antibiótico se escoge de acuerdo a la bacteria, realmente. Sí, entonces, por ejemplo, si fueras a arrancar, cuando uno arranca ciegas, yo no sé, en este momento te llegó el paciente y usted por ver al paciente no puede adivinar la bacteria. Uno arranca ciegas y se arranca con tratamientos empíricos. Tratamiento empírico es algo, no tengo ni idea qué le está causando, pero epidemiológicamente, por todos los casos que se han dado, yo sé que lo más probable que esté causando ese tipo de infección, sí puede ser una E. coli, puede ser una pseudomona, puede ser un proteus, entonces voy a entrar a atacar con este antibiótico. Las presentaciones que vamos a empezar a hacer la próxima semana, vamos a empezar a cubrir las infecciones específicas. Entonces ahí vamos a tener, entonces por ejemplo, tratamiento empírico. Entonces una de las cosas que empiezas es con piperacilina tazobactam, que también tiene riesgo nefrotóxico. ¿Sí? Entonces empiezas con esa. Mientras tomas un cultivo, mandas a hacer el cultivo, las bacterias se demoran 3 días en crecer, hacer antibiogramas, hacer concentraciones inhibitoras mínimas y definir qué tratamiento le vas a hacer. Entonces, mientras tanto estás cubriendo. ¿Cómo sabes que el tratamiento empírico está fallando? Porque el paciente lleva día y medio en tratamiento y no mejora. Entonces sabes que por ahí no va ¿sí? Por ahí no va la cosa. Porque pues si mi paciente ya le estoy ya metiendo antibióticos intravenosos y no está funcionando, pues es mejor como la simple clínica te está diciendo esto no está funcionando. Debe ser otra bacteria o posiblemente no es una bacteria o la bacteria es resistente. O Vale. sea, hay varias causas por las... Pero eso es lo que empiezas a hacer, es un tratamiento, por eso se llama empírico, o sea, porque no tengo nada para justificar por qué lo estoy haciendo, excepto eh,
la parte pues estadística, epidemiológica de ese tipo de, de infecciones, que se hace con todas las infecciones. Igual con esa casi siempre arrancan con trimetropin o cipro, ¿no? Como empírico para la CIBUS. Para pielonefritis, Sí, pielonefritis. con cipro, con trimetropin, no sé, no, no me acuerdo bien, pero creo que no. De pronto, y lo que te repito, de pronto donde tú Sí, estés de acuerdo al rotando lugar. lo hagan así, Ujú. pero en los protocolos míos no. Yo vi que lo hacían así en el San Juan y en Deza. Arrancaban casi siempre con trimetropin o con cipro. Y si no, pues ya ahí sí le escalaban, pues. Mm, Arrancaban con el empírico mientras salía el sí, cultivo. y funcionaba trimetropin. Ahora sí, pero sí le creo. Pero es que Sí, sí, bueno, es que todos son nefrotóxicos, entonces ahí sí uno no sabe cuál de todos es más dañino para el riñón. pues lo que yo veía era que como que al parecer la población caleña como que es sensible a Sí. trimetropin, Mm, por eso lo usaban. Pero hay otros donde sí no. ya. Ok, listo. Profe, yo tengo otra pregunta. Dígame. Así como usted me plantea el caso de que esos carbapenems se usan junto con cefalosporinas, ¿será que hay algún caso en donde se usen dos cefalosporinas? Ahí sean de diferente generación. Estoy echando cabeza, no caigo en cuenta, no lo tengo presente. No lo tengo presente. Por lo general, lo que se buscan cuando se combinan antibióticos es hacer sinergismo. Es probable que sí, le voy a decir que no sé, porque es probable que sí se utilice, pero no es una práctica común. Por lo general, cuando se hacen, cuando se combinan antibióticos, se busca algo que se llama sinergismo. ¿Qué es sinergismo? Uno más uno da 5. O sea, cuando yo sumo dos antibióticos, que no sea una sumatoria del efecto que me dé dos, sino que me dé un efecto aumentado. Para lograr eso, entonces lo que se buscan son antibióticos que funcionen, que el mecanismo de acción sea en diferentes blancos. Entonces, cuando tienes cefalosporinas, pues todos van a ir a las mismas proteínas. Pero, por ejemplo, si combinas una cefalosporina con un aminoglucósido, entonces uno es de proteínas y el otro es de pared. O una cefalosporina con una quinolona, uno es de DNA y el otro es de pared. ¿Sí? O dos medicamentos de pared, pero que vayan a diferentes sitios en la pared. Entonces, y de esa forma entonces estás atacando, estás siendo agresivo con la bacteria en partes diferentes de su fisiología y eso pues aumenta la tasa de eficacia. No sé, me imagino que debe haber alguna circunstancia en la que sí lo hayan utilizado, pero no es una práctica común, o por lo menos aquí ahorita a mi memoria no se viene así una práctica común en el momento en que se utilicen dos antibióticos del mismo grupo para una infección. No se me viene a la mente. Gracias, profe. Sí. Estaba pensando, no estoy diciendo verdad, estoy pensando. De pronto como que hubiera una sobreinfección, se me ocurre el caso, o sea, como que usted llegó, arrasó con las gram positivas y salió una gram negativa oportunista e invadió el tejido, y pues ahí te toca utilizar un antibiótico, pues, que se podría utilizar un antibiótico de la misma clase que tuviera espectro contra esa bacteria, pero pues es como una idea que se me ocurre a mí acá, pero de resto no lo tengo como una práctica común. Bueno, bueno, miremos a ver acá.
Listo. La otra parte de los antibióticos beta-lactámicos, pues vamos a tener los antibióticos carbapenémicos. Estos medicamentos también, o sea, es para infecciones severas. Hay carbapemenasas, pues hemos hablado de beta-lactamasas, hay unas beta-lactamasas que son para penicilinas, hay unas beta-lactamasas que son para cefalosporinas, hay unas beta-lactamasas que son para carbapenémicos, y hay unas beta-lactamasas de espectro extendido que cogen penicilinas, cefalosporinas, algunos carbapenémicos. Algunos carbapenémicos sí, algunos carbapenémicos no, porque realmente también utilizamos estos cuando hay bacterias BLE, o sea, de esas beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, estos son medicamentos igual de reserva, medicamentos de uso intrahospitalario para infecciones severas. Entonces, tienen la ventaja de que son resistentes a la mayoría de beta-lactamasas, y entonces por eso hacemos... son medicamentos que se utilizan cuando tenemos infecciones por bacterias BLE. Pero hay carbapemenasas y metalo-beta-lactamasas que tienen la capacidad de destruir, ¿sí? Esta es la kriptonita, que tienen la capacidad de destruir estos antibióticos. Entonces, el imipenem es del 94 más o menos, creo. 94, estamos en el 2021, o sea, menos de 25 años, y estos antibióticos ya tienen, o sea, tienen varias cepas de bacterias que son resistentes. Esto es lo último, o sea, ya cuando esto no funciona, ya pues toca comprar el ataúd, porque es que no hay más. Esto es lo último que tenemos para combatir infecciones. El Astreonam también sirve para algunas bacterias BLE, pero pues es que no. Entre los diferentes fármacos que vamos a tener, el imipenem viene con la cilastatina. Tenemos estas proteínas, dihidropeptidasas renales, que nos pueden destruir, degradar al imipenem, entonces lo suministramos con la cilastatina. La cilastatina no es un antibiótico, es un inhibidor de esta proteína renal para conservar la biodisponibilidad del imipenem y que él funcione. El meropenem, ¿sí?, lo vamos a combinar con el bavorbactam, ¿sí? Entonces, este es un fármaco relativamente nuevo, 2-3 años más, que es un inhibidor de carbapemenasas. Entonces, beta-lactamasas específicas que destruyen el meropenem. Entonces, lo que hace esto es devolverle, aumentarle el espectro al meropenem. Los espectros que vamos a tener, ¿sí? Recuerden que todos estos que vamos a hablar son bacterias con multiresistencias o microorganismos BLE. ¿Sí? O sea, no vas a ver, pues, que llegó el pelado con gripa y neumonía y le vamos a dar, pues, no. ¿Sí? Entonces, contra hemófilos, ¿sí?, contra neiserias, pero no es un medicamento de primera elección contra neiserias. ¿Sí? Contra enterobacterias, contra listerias, enterococos. Aquí no se ve bien la animación. Pseudomonas, multiresistentes, bacteroides. ¿Para qué enfermedades? Infecciones severas causadas por los microorganismos anteriores, ¿sí? Casos de meningitis, casos de celulitis y abscesos en piel, en articulaciones, infecciones intraabdominales, ¿sí? Entonces apendicitis, peritonitis, infecciones ginecológicas, itus complicadas,
infecciones por catéteres, infecciones por ventilación, o sea, todo lo que es nosocomial, ¿sí? Bacteremias, sepsis, ¿sí? Todo eso. ¿Qué vamos a tener? Problemas con los carbapenémicos, las alteraciones en toda la línea mieloide. Entonces vamos a tener que disminución del hematocrito, disminución de la glóbulos rojos, disminución del número de plaquetas. Aumenta el riesgo de convulsiones. El problema es que los carbapenémicos nos disminuyen los niveles de ácido valproico. Entonces aquí la respuesta de siempre del anticonvulsivante no nos sirve. Además del ácido valproico con los carbapenémicos no nos sirve. Por lo general, si hay que hacer una profilaxis para enfermedad convulsiva, se hace con levetiracetam. Este está solito, entonces entre el grupo de monobactámicos, que es el último grupo de los antibióticos beta-lactámicos, tenemos el Astreonam. El Astreonam, entonces, vamos a tener actividad contra bacterias gram negativas, ¿sí? Aerobios y anaerobios facultativos. Es un medicamento que también va a tener, también es medicamento de reserva, también tiene actividad contra bacterias multiresistentes. No se recomienda su uso solo contra pseudomonas aeruginosas porque tiene la capacidad de desarrollar resistencia en monoterapia. La pseudomona hace cierre de porinas y deja el antibiótico por fuera. Entonces no nos deja de funcionar. Entonces, lo mismo que te he repetido, esto es para infecciones severas, ¿sí? Entonces, infecciones en piel y tejidos blandos, celulitis, infecciones sin neumonías nosocomiales, parostiomelitis, por klebsielas, por pseudomonas, septicemias, ¿sí? Peritonitis, profilaxis quirúrgicas, entonces digamos ya si tienes un paciente que necesita, un paciente que está con, por ejemplo, con un trauma y el trauma ha tenido pues, y el trauma le ha generado algún tipo de ruptura a nivel gástrico o el paciente pues fue apuñalado o algo así, entonces, y hay contaminación de las bacterias gastrointestinales al peritoneo, entonces tenemos que utilizar medicamentos de amplio espectro y multiresistentes, y una de las opciones que vamos a tener es el Astreonam, itus complicadas, similar a los otros antibióticos. Entonces pues vamos a tener la disfunción hepática, la disfunción renal, va a haber neutropenia. Listo, y eso nos cubre hasta este momento los antibióticos que inhiben antibióticos beta-lactámicos. Hay una presentación que no he encontrado y no sé qué se me hizo. Profe, Dígame, yo lo escuchando, que se tengo que buscar aquí una presentación. lo que es Doripenem y Ertapenem casi no se usan. Doripenem, sí, Ertapenem, ¿no estaba Ertapenem en la presentación? ¿No lo nombré? No, Ponga solo Ertapenem Imipenem y ahí, sí, Meropenem. claro. Sí, de pronto me salté la diapositiva. Sí, Ertapenem, sí. El Doripenem estaba en evaluación por la FDA porque parecía que lo iban a sacar del mercado. Parecía que lo iban a sacar del mercado. Entonces no sé, pero no sé, o sea, realmente no he vuelto a mirar cómo los estudios de fase 4 iban con eso, porque realmente no me acuerdo de eso, pero dame un segundo que es que necesito buscar, me falta todo lo del resto de paredes, ¿dónde está? Estos cefalosporinas.
Bueno, si hay alguna otra pregunta, mientras yo voy buscando acá, puedo ir resolviendo preguntas. Carbapenémicos y otros, aquí está. No. ¿Será que sí? Ah, aquí está. Eso, listo. Ya lo encontré, estaba con otro nombre. Tenemos otros fármacos que son inhibidores de pared bacteriana, pero no son betalactámicos. Tienen un mecanismo de acción diferente, no tienen anillo betalactámico, y pues no son muchos, son 3 medicamentos los que vamos a ver. Ya. Entonces vamos a empezar con la vancomicina. Supremamente usada la vancomicina. Entonces la vancomicina, si te acuerdas en el videito de síntesis de pared bacteriana, habíamos visto que el péptido tenía este orden: alanina, glutamato, aspartato, alanina, alanina. La vancomicina, representada por esta figura en rojo, lo que hace es que se une a estos dos residuos de alanina. Molecularmente, la vancomicina es gigante, inmensa. Eso es un fármaco que no se absorbe por vía oral. Lo puedes suministrar por vía oral para matar bacterias gram positivas en tracto gastrointestinal. O sea, si la infección es gastrointestinal, puedes utilizar vancomicina por vía gastrointestinal. Pero si necesitas utilizarla de forma sistémica, hay que aplicarla por vía intravenosa, porque por vía oral no se va a absorber por el gran tamaño que tiene el fármaco. Lo otro es que tú sabes que las bacterias gram negativas tienen una segunda membrana en la parte exterior, y la vancomicina no puede atravesar esa segunda membrana, lo que hace que el espectro de la vancomicina sea exclusivo contra bacterias gram positivas, no tiene efecto contra gram negativos. La vancomicina, entonces, pues vamos a tener infecciones por Clostridium difficile. Entonces cuando se presenta colitis pseudomembranosa, pues vamos a tener que ahí el medicamento de elección es la vancomicina, también contra Corinebacterium, Enterococcus, Staphylococcus aureus resistentes a meticilinas. Entonces mira que esta ya va siendo mi tercera línea de tratamiento contra Staphylococcus aureus. ¿Sí? Entonces, clindamicina, dicloxacilina o oxacilina, para los que son meticilinos sensibles, los meticilinos resistentes, pues vamos a tener vancomicina. Entonces vas a tener Staphylococcus aureus, MRs, meticilinos resistentes, ¿sí? BS, vancomicinos sensibles, o sea que son sensibles a vancomicina. Y hay unos que son BRs, resistentes a vancomicina, que vamos a ver después otros antibióticos. Contra esos BR podrías utilizar ceftarolina, la cefalosporina de quinta generación, pero hay otros antibióticos también para estos estafilococos aureus resistentes a vancomicina. Pero mira que esto ya es un antibiótico de tercera línea contra estafilococos. Contra estreptococos, contra enterococos va a funcionar. La vancomicina se tiene que aplicar por vía intravenosa y es supremamente irritante. Y entonces el paciente, te vas a dar cuenta que cada día, cada dos días, le están cambiando el catéter porque el dolor y la inflamación en las venas
es extenso. Es un medicamento que también presenta nefrotoxicidad, nos puede producir alteraciones en los niveles de neutrófilos y puede producir otoxicidad. Ojo con estos dos. Nefrotoxicidad y ototoxicidad son los dos principales efectos adversos de los aminoglucósidos, que los vemos la próxima semana. Y entonces eso lo que nos va a generar es que pues la combinación del abanco con los aminoglucósidos supremamente, aunque a veces se hace, pero pues supremamente riesgoso por el daño del riñón y el daño del oído, que puede pasar de acúfenos a una sordera temporal a una sordera definitiva. Ahí está las interacciones principales, la que te acabo de nombrar con los aminoglucósidos, con la polimixina E, que también produce nefrotoxicidad. ¿Ustedes vieron AINES? Sí, porque ustedes son de fármaco 2, sí. Pues ya sabes que los AINES, aparte de ser nefrotóxicos, también nos van a aumentar la concentración de la vancomicina porque van a disminuir la secreción tubular del fármaco. Y entonces nos aumenta los niveles plasmáticos de vancomicina y sus efectos adversos. Y la piperacilina, que habíamos visto en el grupo de penicilinas, pues también estábamos viendo que son nefrotóxicos. Entonces, cuando combinamos estos dos, lo que hay que estar viendo es que evaluando constantemente la función renal de los pacientes. Los betalactámicos y la vancomicina funcionan muy bien, aunque los dos medicamentos son de pared, actúan en dos pasos diferentes en la síntesis de pared, pero son dos pasos, uno seguido al lado del otro. Acuérdate que lo que iba a hacer la transeptidasa era romper esas alaninas y formar un enlace covalente. Entonces, la vancomicina está actuando un pasito atrás y eso hace que se potencie el efecto de los fármacos y que ese sinergismo. Entonces, va a ser común que los veas combinados. Y pues me preguntaba así, ¿qué hace uno con la nefrotoxicidad? Ver hasta qué punto se puede llevar el paciente en el tratamiento sin que haya una afección mayor de su función renal. La cicloserina, entonces después vamos a ver lo que es tratamiento para tuberculosis. La cicloserina, entonces lo que hace es que la enzima que nos pega, ¿sí? Ligar es pegar. Entonces, la enzima que pega las dos alaninas se llama D-alanina ligasa. Entonces, D-alanina ligasa. Y la cicloserina lo que hace es que inhibe esta enzima, o sea que no vamos a terminar, no se completa de formar el péptido. Y sin el péptido, entonces, pues no se puede reconocer el sitio activo y no funciona. Entonces, es un medicamento, no es de los, cuando veamos tuberculosis, pues tenemos 4 medicamentos específicos contra tuberculosis. Estos no son los medicamentos para tuberculosis, los 4 iniciales para tuberculosis. Se utiliza en casos de que haya resistencia a los otros medicamentos o en caso tal, la rifampicina es tóxica, la isoniazida es tóxica, entonces en casos tales de que no se puede utilizar estos medicamentos o el paciente esté presentando toxicidad por rifampicina o por isoniazida, una de las alternativas que se tiene es el uso de cicloserina. Además de eso, pues vamos a tener actividad contra enterobacterias y Escherichia coli, pero pues este uso es limitado contra estas bacterias. Tener cuidado, pacientes que están consumiendo consumo crónico de alcohol, pacientes con enfermedad convulsiva y pacientes que tengan una disfunción renal previa. Interacciones, pues mira que la isoniazida, que también utilizamos para tuberculosis, que hace parte del protocolo de manejo de tuberculosis, cuando se combina con cicloserina, pues nos produce neurotoxicidad. Los medicamentos de tuberculosis entre ellos mismos producen interacciones. Y entonces, pero pues es la forma de tratar la tuberculosis y de pues, disminuir la letalidad. Previo al COVID, secundario a la malaria, la infección que más presenta mortalidad a nivel mundial sigue siendo la tuberculosis. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta de que sí tenemos
tratamiento para tuberculosis, conocemos tuberculosis, pero sigue matando cantidad gigantesca de gente. Necesitamos reemplazo de vitamina B2 y de ácido fólico en las personas, ¿sí? Que están consumiendo cicloserina. El consumo de alcohol, ¿sí? Nos va a aumentar el riesgo de convulsiones en estos pacientes, ya que tanto alcohol como la cicloserina nos disminuyen el umbral convulsivo. La fosfomicina es otro fármaco que lo que va a interferir es en la síntesis del ácido N-acetilmurámico. Recuerden que cuando hablábamos en el videíto de los ladrillos, uno de los ladrillos que conforma la pared es el ácido acetilmurámico, y la fosfomicina interviene en la síntesis. La fosfomicina es el medicamento de segunda elección en cistitis, en infecciones urinarias no complicadas. Sí, principalmente utilizamos nitrofurantoína, pero pues vamos a utilizar, cuando hay un uso crónico de nitrofurantoína, cuando hay resistencia a la nitrofurantoína, cuando los pacientes no pueden utilizar nitrofurantoína, se utiliza fosfomicina. Listo, ese era el pedacito que quedaba faltando, que no había encontrado. Preguntas, Juan Pablo. No me acuerdo el nombre del nuevo representante, preguntémosle de nuevo, pero aquí lo busco en el celular.